Infecciones de partes blandas, que también son infecciones comunitarias. ¿Ya? Nosotros vamos a observar aquí, por ejemplo, en esta figura, ustedes pueden ver aquí esta piel de un tono diferente a esta otra de acá, también con incremento de volumen, ¿no? Con incremento de volumen, incluso con una zona central donde existe material purulento, ¿ya? Esto más o menos sería lo que nosotros conocemos como una celulitis abscedada, ¿ya? Una celulitis abscedada. Entonces, es importante cuando nosotros hablamos de celulitis, ¿ya? Es importante cuando hablamos de celulitis que nosotros definamos más o menos a qué cosa se refiere. Porque hay otras infecciones también de piel y tejidos blandos, por ejemplo la fasciitis, ¿no? Que por fuera podría incluso a veces parecerse. Tiene que ver con la profundidad, ¿ya? Hasta dónde ingresa el agente etiológico y causa problemas. Como bien claro dice aquí, la celulitis habla de dermis, hipodermis, planos faciales sin afectar la fascia profunda, ¿ya? O sea, ustedes saben que después de los planos musculares hay una fascia, ¿no? No llega a afectar la fascia profunda. Cuando llega a la fascia profunda y sobrepasa, hablamos de fasciitis. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando no afecta la fascia profunda, celulitis. Pero si se va y afecta la fascia propiamente, fasciitis. Y aquí hay una regla también interesante. Cuando afecta la fascia profunda y es fasciitis, normalmente por fuera se ve bien. Por fuera no se nota. No sé si han visto casos de fasciitis necrotizante. El paciente luce bien, pero, o sea, mejor dicho, la lesión luce bien. El paciente está tóxico, está hipotenso, ¿ya? Está taquicárdico, está séptico, pero dicen, pero por esta lesión, si esta lesión no tiene nada. El problema es por dentro, ¿ya? Por dentro la fascia está deteriorada, está infectada, está con un problema serio por dentro. Entonces por fuera puede engañar, ¿ya? Entonces la celulitis, que son las infecciones más o menos superficiales, podríamos decir, ¿ya? Como dice aquí, pueden aparecer en heridas, ¿ya? O incluso en personas que no tengan ningún tipo de lesión, pero sí que tengan enfermedades debilitantes. Y estas enfermedades debilitantes o inmunosupresoras normalmente es la diabetes. Una celulitis en una persona te obliga a pensar en diabetes también. Salvo que sea pues una persona que tiene artritis reumatoide, que está tomando corticoides por larga data, qué sé yo, ¿no? Ahí podría ser como que digamos ya la cosa está clara, pero una persona que debute con celulitis no es normal. Ahora también es importante que se defina bien que celulitis es un cuadro infeccioso, ¿ya? Porque la televisión usa el término de celulitis para otra cosa, para la acumulación de tejido adiposo, ¿no? Celulitis es un cuadro infeccioso. ¿Es un cuadro infeccioso que debería venir con fiebre o no? ¿Qué creen? Sí, ya la celulitis viene con fiebre, es un estado séptico, ¿ya? Es un estado séptico. La persona viene con fiebre, con postración, con dolor, escalofríos, ¿ya? Es importante eso, es importante. Ahora, miren, en la etiología lo mismo. En general, estreptococo y estafilococo. En general, los dos que se reparten, digamos, la mayoría de las veces. ¿Cómo podríamos diferenciar semiológicamente si se trata de estreptococo o estafilococo? El estreptococo tiene la tendencia de irse al fondo, ¿ya? Por eso es que produce fasciitis, por ejemplo. En cambio, el estafilococo tiene tendencia de hacerlo un poco más superficial. Y también es más llamativo, como que es más superficial. Entonces, la piel roja, con flictenas, con ampollas, ¿ya? Normalmente es estafilococo, ¿ya? Mientras que una piel no muy deteriorada podría ser estreptococo, ¿ya? Podría ser estreptococo. Clostridium también está aquí, ¿ya? Y acuérdense, los tres son gram positivos, ¿no? Estrepto, estáfilo, Clostridium también. Los tres son gram positivos. Acá vuelve a repetir, cuidado con los diabéticos e inmunosuprimidos. Podría haber incluso no solamente esos agentes etiológicos, sino se podría ir a otras también. Pseudomonas más que todo, ¿ya? Pseudomonas más que todo. Esto de mucor y aspergillus ya son patología de tipo fúngica, ¿ya? Son hongos. ¿Cuál de los dos sería estafilococo? ¿Este de aquí qué sería? Así es. Esto de aquí vendría a ser estreptococo, ¿ya? Fíjense, o sea, por fuera, claro, hay algo de piel brillosa, ¿no? No, pero no tanto. Acá sí, miren, la piel
incluso circundante, se torna más eritematosa, hay flistenas, forman pollas, ¿ya? Miren esta coloración, no es normal. O sea, es más llamativo el estafilococo. El estrepto así se ve, pero cuidadito, por dentro de repente puede estar intentando afectar fascia incluso. Ahora, no significa que esto es una regla universal, obvio. Y aquí vamos a hacer una situación para que más o menos quede claro. ¿Qué pasaría si yo en una celulitis en general doy penicilina G sódica? ¿A cuál de los dos podría matar? Al estrepto, porque el estafilococo produce penicilinasa y no le va a hacer nada la G sódica. Pero si uso oxa, se libra de la penicilinasa, ¿no es cierto? Y el estafilococo va a morir. ¿Y esa oxa podría servir para el estreptococo también o no sirve? Claro, sí sirve. Por eso es que de preferencia usamos oxacilina. Celulitis y en nuestra cabeza entra oxacilina, ¿no? Porque cubre estrepto, estafilococo y también cubre Clostridium, ¿ya? También cubre Clostridium, porque es gran positivo. Además, Clostridium hay que hacer otras cosas más, como exponerlo a la tensión de aire ambiental, ¿no? Con eso vamos a mejorar. Entonces, de que hay otras alternativas de tratamiento, en realidad hay muchas alternativas de tratamiento, ¿ya? No es solamente las que estamos mencionando. Pero para situaciones del examen, vuelvo a repetirles, para situaciones del examen, de lo que les pueden preguntar es oxa, ¿ya? Oxa, no hay otra, ¿ya? Oxacilina. En la vida real podrían usar cotrimoxazol más rifa, podrían usar ciprofloxacino, podrían usar ceftriaxona, incluso funcionaría, ¿ya? Pero para situaciones del examen es oxa, ¿ya? Oxacilina. Esta es otra forma, que es más o menos lo que hemos comentado, se va para adentro el agente etiológico. Fasciitis necrotizante, acuérdense que la celulitis no afectaba la fascia. Acá sí, ¿ya? La fasciitis, justamente de ahí viene el nombre, involucra la fascia. ¿Y quién va a la cabeza? Estreptococo. Estreptococo del grupo A. Hay que empezar a darle nombre. Porque el estreptococo del grupo B, ¿qué cosa es? El estreptococo del grupo B es el Streptococcus galactiae, que tiene que ver con otra cosa. Colonización de canal vaginal de mujeres gestantes que están a término, y por eso es uno de los principales, si no es el principal agente etiológico de la sepsis neonatal, ¿ya? Estreptococo del grupo A, hay que acordarse. También puede haber etiología mixta, donde incluso involucren anaerobios más, ¿ya? Y otra vez ahí están los diabéticos. Los diabéticos son un grupo importante donde este tipo de patología se puede dar, ¿ya? Acá ya se nota de forma florida, ¿no? Normalmente la fasciitis por fuera no se ve muy bien. Miren, ¿qué se hace en una fasciitis? El tratamiento no es solamente antibiótico, hay que debridar. Todo lo que está desvitalizado hay que retirar. No interesa cómo quede al inicio, pero hay que retirar, ¿ya? Hay que reintervenir incluso. Miren este tejido. ¿Está mejor o no? Ese tejido ya está bien. Yo les aseguro, un cirujano mira esto y dice, qué bonito tejido. Porque lo ve que ya está bien. Miren aquí como que está recuperando en algo la vitalidad de ese tejido. Pero si no se hace esto, el paciente se va a morir. Por dentro, el problema, y por fuera como que no se nota mucho, ¿ya? ¿Y cuál es el signo semiológico para decir, cuidado, esto puede ser una fasciitis necrotizante? Aparte del mal estado general del paciente. Crepita. Uno palpa. ¿Han reventado esos famosos globitos alguna vez de los artefactos, esos que nos vienen como envoltura? Claro, no es extremo, pero uno nota la crepitación, está reventando burbujitas cuando palpa, ¿ya? Y una mejor manera para evitar eso es colocarse el estetoscopio y así como estarías auscultando la zona donde crepita, presionar suave. Y escuchas las burbujitas, entre comillas. Eso te debes a sospechar. Son generalmente personas que han sido sometidas a cirugía por otro motivo. Son generalmente personas que tienen patología de fondo, sobre todo diabetes, ¿ya? Y en ellos hay que tener cuidado. Más o menos por ahí este es otro término, la gangrena estreptocócica. Siempre el estreptococo del grupo A, ¿ya? Que es lo mismo decir estreptococo piógenes, ¿ya? Fíjese que estafilococo no es el que nos causa el mayor problema, es el estreptococo, ¿ya? Estreptococo del grupo A. Siempre va a haber la posibilidad de al inicio tener heridas, generalmente punzantes, traumatismos pequeños.
Hay veces que incluso no se logra identificar esta situación, pero la presencia, digamos, de ese cuadro general, postrante y con una puerta de entrada nos debería hacer sospechar de una gangrena estreptocócica, ¿ya? El dolor es importante, ¿ya? El dolor, eritema, o sea, una afección local aparentemente, va a evolucionar a la formación de vesículas sin piel brillante. Nos alejamos de la posibilidad del estafilococo. Y miren, esto es interesante, se extiende por el espacio interfacial. Siempre hay una fascia superficial y una profunda. Por ahí se va, por el medio, a veces a distancia. Por eso es que por fuera no se ve, como que estuviera encapsulado entre las dos fascias. Avanza, ¿ya? ¿Qué cosa significa miositis? Que va a haber destrucción de tejido. Se va a formar material purulento, pus, dentro del mismo tejido muscular, ¿ya? Las piomiositis. Y esto es interesante y esto es lo que quizá les van a recalcar en las preguntas, esto de aquí. Les van a hacer notar de que la herida que se ve es desproporcional al estado general del paciente. Por eso dice que en las fases iniciales de la infección hay una disociación entre el dolor y el malestar y todo lo que refiere el paciente versus la afectación cutánea que tú observas. O sea, tú observas y dices, acá hay una lesión no muy compleja. No justifica el mal estado general del paciente. Ya, esa disociación se ve al inicio. ¿Por qué se produce toxicidad sistémica? Que puede llegar a taponamiento renal, fallo multiorgánico, todo lo que están viendo aquí. También por toxinas, ¿ya? Por toxinas como en el caso del estafilococo. Y así como había un shock tóxico estafilocócico, puede haber un shock tóxico estreptocócico también. Hay bacteriemia. Y fíjense que en el tratamiento no es solo antibiótico, hay que debridar, ¿ya? Hay que debridar. Y como dice aquí, debridamiento quirúrgico agresivo. Hay que retirar todo lo que está desvitalizado porque no se va a recuperar, ¿ya? Esta combinación es interesante cuando hablamos exclusivamente de gangrena estreptocócica, penicilina más clinda. ¿Por qué? Acuérdense, la penicilina en general para el estreptococo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y la clindamicina tiene alguna utilidad? La clindamicina, acuérdense, tiene una acción antitoxina, ¿ya? Porque lo que les decía, tú matas a la bacteria, pero la toxina queda ahí. Y como la toxina queda ahí, sigue habiendo el mismo problema. ¿Se acuerdan en el MARSA comunitario? O sea, el estafilococo meticilino resistente de comunidad. Igual, le das vancomicina por ser meticilino resistente, pero el problema sigue, porque la toxina sigue ahí. Por eso es que se tiene que usar clindamicina, ¿ya? O sea, por esa situación es preferible usar esta combinación. Y otra, de que clindamicina, a pesar de ser un antibiótico bacteriostático, para estafilococo es bactericida, ¿ya? También esa situación. Y también tiene acción contra ciertos anaerobios. O sea, por esos motivos es importante esta combinación. No sería lo mismo dar penicilina más metronidazol. Metronidazol no tiene esa capacidad. Si dan vancomicina con meropenem, tampoco. Porque ni la vancomicina ni el meropenem tiene acción antitóxica o antitoxina, ¿ya? Entonces de ahí que esta combinación se prefiere, digamos, al inicio, siempre con el tratamiento quirúrgico. Entonces miren, ¿no? Lesiones que por fuera, bueno, sí, se nota lesionado, pues, pero no tanto, ¿no? Hasta que la cosa se hace más llamativa. Y en estos casos hay que hacer debridación, hay que exponer, hay que cortar las fascias, ¿ya? Una de las características importantes es que uno puede tener lesión, por ejemplo, digamos, en el pie, ¿ya? Y luego presentar dolor progresivamente, digamos, en la zona de la cadera. Lo que pasa es que en el espacio interfacias ha ido avanzando el problema. Por fuera no veo nada, ¿ya? Entonces esa lesión a distancia es típico también de esta patología. La gangrena de Fournier es más o menos una situación parecida, con la diferencia de que se va a dar en la zona perineal, normalmente, afecta esta zona predilecta justamente porque está relacionado con la zona anorrectal, donde hay algún tipo de bacteria, algún grupo de bacterias también importantes. Es un tipo de fasciitis necrotizante, ni hablar. La localización, como les digo, escrotal, perineal. Aquí sí es una infección mixta, ¿ya? Aquí tiene que ver, se involucran aerobios y anaerobios, y hay factores de riesgo, uno de ellos la neutropenia, ¿no? Para personas que tienen neoplasias de fondo también, ¿ya? Y la diabetes, que no deja de ser factor de riesgo, siempre está la diabetes,
¿ya? Siempre está la diabetes. Ahora se dice que incluso para la tuberculosis también está la diabetes. ¿Ya? La diabetes es una patología importante que se complica mucho con la patología infecciosa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Le han retirado todo el tejido desvitalizado, ¿no? Fíjense que las gónadas quedan expuestas, pero no hay otra, hay que retirar todo lo que está desvitalizado. Al retirar lo que está desvitalizado, retiras el tejido que ya no sirve y a la vez retiras la zona donde pueden estar también las toxinas. Aquí habrá que hacerle injertos, pero va a quedar bien. Este tejido es viable, ¿no? ¿O no? El problema es cuando sucede en niños, ¿no? Da pena. Pero igual hay que proceder. ¿Ven? Aquí ya están intentando afrontar, pero todo este tejido ya es viable, todo. Cuando estaba así, miren. ¿Ya? Ese es la gangrena de Fournier. Vayamos viendo, a ver, vayamos observando. Vamos a analizar esta pregunta con lo que estamos comentando. Dice, paciente de 44 años sometida a mastectomía izquierda con vaciamiento ganglionar. Consulta un año después, ¿no? De la intervención por un cuadro febril con celulitis en brazo izquierdo. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? No necesariamente traten de relacionar todo con lo que hemos hablado anteriormente, ¿eh? Ya, ¿qué cosa es lo que está? Celulitis, ¿no? Ya, cuando la pregunta se hace compleja, hay una táctica. ¿De qué le están preguntando? Celulitis. Y les dicen agente etiológico. Punto. A ver, agente etiológico es celulitis. Salmonella enteritidis dice. Estreptococcus galactiae es el estreptococo del grupo B que tiene que ver con otra cosa, con gestantes. Escherichia coli. Pasteurella multósida. ¿Cuál pondrían? Así es. Este es un distractor. ¿Qué tiene que ver que hace un año le han hecho una mastectomía? No tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? Y no es un distractor que yo lo haya colocado, ¿eh? La pregunta está planteada así, tal cual está. Una de las cosas que hacemos acá no es justamente modificar las preguntas para poder analizar, incluso a veces con los errores que puede venir en el examen. Esta situación no tiene mucha relación, ¿ya? Al menos así lo interpretamos. Les está preguntando con todo este enunciado cuál de los que están acá es un agente etiológico de celulitis, porque le están dando el diagnóstico, ¿ya? Y de los que están acá, claro, podría ser estafilococo también, ¿no es cierto? Pero lo demás no puede ser. Pasteurella multósida podría ser bajo ciertas circunstancias. ¿Cuál? Así es, mordedura tendría que haber. En los antecedentes de mordedura, sobre todo de perro, podría considerarse a la Pasteurella multósida como uno de los agentes etiológicos. Pero no habla acá de otra cosa. ¿Saben por qué le llaman gangrena gaseosa, no? A esa que está producida por este Clostridium perfringens. Justamente porque forma gas, ¿ya? Y una forma de darse cuenta es que cuando uno hace una radiografía, no ecografía, radiografía, ve aire dentro, gas. Este es el que crepita más, ¿no? Cuando uno palpa. Y también es una situación bastante grave. Una de las formas del manejo, obviamente, por ser un anaerobio, será exponerlo a la tensión de aire o la tensión de oxígeno ambiental, ¿no? Haciendo a veces fasciotomías. Tras heridas sucias o penetrantes, ya, y esto de aquí, aunque no lo crean, muchas personas que se dedican al malvivir lo conocen, por empirismo, pero lo conocen, ¿no? Miren, heridas sucias y penetrantes que producen lesión vascular. ¿Ustedes han visitado alguna vez algún penal? Ya, si ustedes conversan con ese tipo de pacientes, con los que se dedican a eso, obviamente. Por ejemplo, ellos tienen una costumbre, cuando quieren hacer daño a alguien, ese material punzocortante que tienen, los cuchillos, qué sé yo, que usan, los hacen remojar en heces y en orina. Varios días. Y con eso atacan. Cuando quieren hacer daño a alguien, obvio. Porque obviamente garantizan de que está contaminado, garantizan de que hay una flora importante y causan problemas muy serios. Y a veces eso tenemos que preguntar cuando hay personas que vienen con ese tipo de lesiones, ¿no? Miren, ellos manejan eso, ¿no? Claro, lo aplican para mal. Obviamente por empirismo, seguramente. Es más aún cuando hay factores de riesgo, los mismos que hemos visto, ¿ya? Los mismos que hemos visto, neutropénicos, neoplasias, pacientes que están en quimioterapia,
los diabéticos, ¿ya? En ellos podría darse sin ningún antecedente de traumatismo, por una situación de inmunosupresión. Pero lo normal es que haya un antecedente de traumatismo, una herida punzante, punzopenetrante, ¿ya? Que acompaña a lesión vascular incluso. Clostridium perfringens. Ahí está. Aire. ¿O no es aire? ¿Qué dice? Aquí lo mismo, miren. ¿Qué se debe de hacer? Lo que están viendo acá. Están exponiendo a la bacteria a la tensión de oxígeno ambiental. Porque como es anaerobio, eso ya es un buen paso. Sin embargo, digo, como hay lesión vascular, hay microtrombos que van a la parte distal y miren cómo puede necrosar. Este tejido es no viable en su mayoría. Y hay que terminar con amputaciones a veces. La sospecha es importante. ¿Ya? La sospecha es importante. El examinar es importante. Casi no examinamos. Yo les aseguro. Casi no examinamos. Tenemos el paciente y pedimos exámenes. Pero a veces palpando, preguntando, podemos sospechar otras cosas. Una placa les puede ayudar. Ustedes toman una placa y ven esta imagen, no lo van a dudar, ¿no? Y hacen el diagnóstico de gangrena gaseosa. Dentro de ese mismo acápite, las mordeduras por animales es importante, ¿ya? Aquí está la Pasteurella multósida que habíamos comentado, sobre todo cuando es mordedura de can, ¿ya? Va a producir una celulitis alrededor de la herida, ¿ya? Sin embargo, en pacientes cirróticos podría darse un cuadro de bacteriemia, es importante. Entonces, ¿dónde preferentemente, así como les preguntan, los esplenectomizados hacen infecciones por Streptococcus pneumoniae, infecciones severas? Ya, igualito aquí les pueden decir, los pacientes cirróticos hacen infecciones severas diseminadas por Pasteurella multósida. No se limita solamente alrededor de la herida como es en el resto de la población. ¿Ya? Esta era una forma de pseudomona descrita antes, ahora ya se le da nombre propio, Pasteurella multósida. ¿Ya? Puede producir una celulitis y puede producir alrededor de la herida. ¿Ya? Mordedura por can, sobre todo. Este Capnocitofaga canimorsus es lo mismo, también puede... o también está relacionado a la mordedura por canes, pero miren aquí, septicemia y coagulación intravascular diseminada, luego de la mordedura del perro, en pacientes esplenectomizados, cuidado, alcohólicos e inmunodeprimidos. El paciente esplenectomizado es un paciente de mucho riesgo para los gérmenes encapsulados, Streptococcus pneumoniae, E. coli, Neisseria, ¿no? Incluso Plasmodium, y pobrecito también que sufra algún tipo de mordedura. ¿Ya? Por eso es que tiene que estar vacunado, tiene que cuidarse, ya es una población de mucho riesgo, los esplenectomizados. ¿Ya? Capnocitofaga canimorsus, Pasteurella multósida son los agentes, digamos, que más, están involucrados. Ahora, una de las diferencias importantes es que Pasteurella multósida da una infección más o menos localizada. Puede ser dolorosa, todo lo que quieran, pero más o menos localizada. Y el tratamiento en general para situaciones no muy severas es amoxicilina más ácido clavulánico. Por eso es que en las mordeduras, ya sea hasta de humanos, usamos amoxicilina con ácido clavulánico de entrada, luego de haber lavado la herida, todo lo que quieran, ¿ya? Cuando a pesar de ese tratamiento no va del todo bien, tenemos que pensar de que se trate de repente de otro agente etiológico. Y el segundo a pensar es justamente este Capnocitofaga canimorsus, que está dentro de la flora, digamos, que tiene el animal mordedor. La mordedura por rata, ¿se vacuna? La mordedura por un perro vagabundo sí se vacuna, ¿no es cierto? Porque no hay forma de observarlo los 10 días que uno debería observar para ver si procede. Pero una mordedura por rata, de una vez aprovecharemos el momento para comentarlo. La mordedura por rata no transmite rabia, por si acaso. No se vacuna, ¿ya? Sí hay que darle el amoxiclavulánico, hay que limpiar la herida, todo lo que quieran, pero no se vacuna, porque no transmite la rabia. Lo que pasa es que la rata cuando la adquiere, ¿ya?, así de inmediato prácticamente empieza a tener problemas importantes que le impiden ser agresiva y le impiden deambular como debe ser. Rápidamente la rabia los elimina. Es poco probable que una rata con rabia esté deambulando buscando a quien morder. O sea, por eso es que no se transmite prácticamente, se considera que no transmite. Otras cosas les puede transmitir. Entonces una mordedura por rata
Hay que lavar bien la herida, dar amoxiclavulánico y calmarle y decirle que no necesita vacunación. Aquí está justamente, ¿no?, la mordedura por rata. Streptobacillus moniliformis, el otro es el Spirillum minor, ¿ya? Son bacterias también que tienen que ver con la mordedura de rata. Este Streptobacillus moniliformis es el que puede producir fiebre. Cuando hay fiebre por mordedura de rata, está asociado a Streptobacillus moniliformis. Y más bien cuando se produce después de la mordedura de rata, afectación a la manera de rash, de exantema, tiene que ver con el Spirillum minor, ¿ya? Esas dos cositas hay que acordarse. Hay que acordarse. Pocas cosas son las que afectan palmas y plantas, ¿no es cierto? ¿No? Riquecias, sífilis, sarampión, que ya no tenemos, y una de esas también es esta acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Un niño de 14 años acude a consulta por presentar herida por mordedura en antebrazo. ¿Ya? Mordedura, mamá dice. Cuando dice de esa forma el enunciado, bueno, no podemos asegurar qué tipo de mordedura será, pero es una mordedura. Con exudado purulento que ha empeorado a pesar del tratamiento con amoxiclavulánico. Fíjense cómo lo pequeño que estamos comentando al final sí les va a servir para definir. ¿Cuál es la etiología más probable de la infección de la herida? Fíjense, pregunta que pareciera incompleta. ¿Cuál será? ¿Pasteurella multósida será? Si fuera Pasteurella multósida, debería responder bien al amoxiclavulánico, da lesiones localizadas perilesionales, hemos dicho. Incluso cuando a pesar de eso la cuestión sigue avanzando, probablemente se trate de Capnocitofaga canimorsus, ¿no?, que era el otro agente etiológico. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho la diferencia? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Capnocitofaga. ¿Ya? Normalmente la Pasteurella debería de responder al amoxiclavulánico de la mejor manera. Capnocitofaga produce cuadros un poco más aparatosos. ¿Ya? Acá se trata de una persona que no parece inmunosuprimida, dice 14 años, ya tiene más o menos un desarrollo casi, podría decir casi relativamente extrapolable al adulto, ¿no? Le han dado la amoxiclavulánico, no ha respondido. Capnocitofaga canimorsus. Por arañazo de gato, Bartonella genceslae. Preguntas hasta incluso en el examen MIR, te preguntan cuál es el agente etiológico de la fiebre por arañazo de gato, y es Bartonella genceslae, obviamente. Hay que acordarse que esta Bartonella genceslae te puede producir lesiones, ya, a manera de adenopatías en la zona donde se produjo el arañazo, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que puede ser solamente superficial, también puede producir problemas importantes a nivel de vaso, ¿ya?, o incluso abscesos a nivel hepático, ¿ya? Hay que tener cuidado. ¿Se le da tratamiento? Sí. ¿Cuál es el tratamiento para el arañazo de gato cuando quieres prevenir estas situaciones? Se da 5 días de tratamiento. Pueden usar rifampicina o acitromicina, independientemente de cualquiera de las dos, ¿ya? O acitromicina o rifampicina se puede usar. Fíjense que después del arañazo, aquí está lo que bien claramente le muestra la figura, el arañazo, y luego viene la afectación ganglionar, ¿ya? Afectación ganglionar generalmente queda ahí, esa es la mayoría de las veces, pero podría dar lesiones también a nivel, ¿no?, a nivel de vaso, sobre todo más que en hígado. Esos microabscesos podrían ser en algún momento incluso una situación de complicación severa, ¿no? Fiebre por arañazo de gato, ¿ya? Bartonella genceslae. No hay mucho que preguntar aquí. Justamente esta es la pregunta de las que se vio. Nos preguntaban por el agente etiológico de la fiebre de arañazo de gato, Bartonella genceslae, está clarito, nos están mostrando otras alternativas que es motivo de otra situación. Esta de acá, a ver, vamos a ver. Varón de 35 años con abrasión, dice, ya, en la mano derecha, y aparición posterior de dolor agudo en el hombro del mismo lado. Hasta ahí nada más. Analicen qué ha pasado. ¿Ha habido lesión dónde? En la mano. No dice que la lesión haya progresivamente avanzado hasta el hombro. Dice aparición posterior de dolor en el hombro del mismo lado. Claro, del mismo lado, pero esta distancia. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Habíamos dicho que a nivel interfacias, y por eso que por fuera no se ve, la lesión avanza. ¿Ya? La lesión avanza. Y eso es lo lógico. Ha llegado al hombro. Al examen hay un mal estado general, está febril, hay un eritema oscuro y edema, ¿ya?, en hombro y miembro superior derecho, con zonas de necrosis. O sea, es una cuestión más o menos seria.
Aumento de la creatinina sérica, ¿qué significa? Que está habiendo falla renal, producto, lógicamente, de los detritos que están, ¿no?, haciendo el taponamiento renal, muy común. Transaminasas, ya, trombocitopenia, hemocultivo, del inicio del cuadro clínico se torna positivo. Ajá. O sea, hay bacteriemia, porque si no habría bacteriemia, un hemocultivo no sale positivo. Está habiendo bacterias que están nadando en sangre. ¿Es un cuadro aparatoso o es un cuadro leve? Es un cuadro severo, ¿sí? Es un cuadro severo. Dice, se agrega compromiso del sensorio. Ratificado. Es un cuadro que está comprometiendo la vida del paciente. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable? Con calma, con calma. A ver, ¿cuál? De los que están acá. Estreptococo del grupo A. Tiene esa característica, ¿no es cierto? O sea, produce una lesión, avanza por el espacio interfacias a distancia, empieza a causar problemas, necrosa, ¿ya? Y la presencia de toxinas probablemente está causando la falla renal, está causando el compromiso del sensorio, etc. ¿Ya? El estafilococo no te produce esto. El estafilococo te voy a producir una celulitis por fuera, notoria. Clostridium sp también te dice aquí, ¿no? Un Clostridium sp, no sé, hay varios Clostridium. Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, que podría ser de repente, pero no habla acá de gas, no habla de otras cosas, ¿ya? ¿Qué conclusión han podido sacar hasta ahora? Que cuando les hablen de cuadros severos, les van a hablar de estreptococo, ¿ya? Y cuando es estreptococo de grupo A. ¿Ya? Son pequeñas situaciones que uno tiene que ir analizando, cosa cuando uno revisa el banco o revisa más preguntas, más o menos así tiene que ir enfocándolo. ¿Ya? Esa es la tarea que les queda a ustedes, repasar de esa forma. Ya acá estamos casi analizando qué cosa, cómo pueden preguntarnos. A ver esta de acá. Paciente en el 6º día posoperatorio por peritonitis, debida a perforación traumática de colon. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la superficie de la piel. Al explorar la herida se encuentra aponeurosis, que es lo mismo decir fascia, ¿no? Al fondo, edematosa, de color gris pizarra y tejido celular subcutáneo esfacelado. Pregunta de examen. Pregunta tal cual está tipiada en uno de los exámenes que ya han dado alguna vez. ¿Cuál es la respuesta acá? Es fasciitis necrotizante. ¿Cuál es la clave para decir esto es fasciitis necrotizante? Que les hablen de la aponeurosis edematosa y color gris pizarra, o sea, cambió de color, ¿ya? Porque si no dijera eso, ¿qué pasaría si es exactamente el mismo cuadro y les dijera la aponeurosis se encuentra indemne? O sea, todo esto de acá, pero lo demás está bien, incluso con tejido celular subcutáneo esfacelado. ¿Qué sería? Es una celulitis, no ha afectado fascia, ¿ya? Pero acá no, está clarito. O sea, la afectación de fascia es lo que te da el diagnóstico.